Vamos a trabajar con el tema de suma de vectores por métodos gráficos y vamos a trabajar eh, un problema de vectores que lo vamos a resolver por el método del polígono. El problema dice lo siguiente: en la superficie de Marte, un vehículo se desplaza una distancia de 38 metros a un ángulo de 180 grados. Después vira y recorre una distancia de 66 metros a un ángulo de 270 grados. ¿Cuál fue su desplazamiento desde el punto de partida? Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer, pues, es analizar, en este caso, la longitud que nos da, o la magnitud del vector, que es de 38 metros. Obviamente, eso no lo podemos graficar en el cuaderno, es una longitud muy grande. Entonces, lo que vamos a hacer es una pequeña conversión. Podemos plantear lo siguiente. Podemos decir que los 38 metros serán equivalentes a 3.8 centímetros. Ya que sabemos que eso sí lo podemos graficar en nuestro cuaderno y es una longitud, pues, razonable. Con esto también podemos hacer la conversión de la magnitud del otro vector, que es de 66 metros. Entonces tomamos lo que son 66 metros y lo vamos a multiplicar por un factor de conversión. Este factor de conversión es el que nosotros planteamos al inicio. Como queremos convertir metros a centímetros, vamos a dejar lo que son acá metros, perdón, en la parte del denominador y 3.8 centímetros en la parte del numerador. Si hacemos esta conversión, podemos eliminar metros con metros y aquí nos quedaría entonces lo que son 6.6 centímetros. 6.6 centímetros. Y ya hemos convertido la magnitud de los vectores. Esto sí lo podemos, pues, graficar en nuestro plano cartesiano. Lo que sigue a continuación es, pues, es crear nuestro plano cartesiano. Aquí ya tengo uno, pues, dibujado. Y tenemos que recordar algunos puntos importantes. Lo primero es saber de que el norte, pues, queda en la parte de arriba, sur en la parte de abajo, este en la parte derecha y oeste en la parte izquierda. Otro punto importante que debemos de saber es que en el oeste nosotros tenemos lo que son 0 grados en esta parte. Acá, pues, cada cuadrante lo que tiene son 90 grados. Entonces, aquí tendríamos lo que son 90 grados. Aquí más 90 serían 180 grados. Acá más 90 serían 270 grados. Y aquí, pues, terminaríamos con lo que son 360 grados. Eso es indispensable conocerlo para poder graficar. Ahora sí ya podemos graficar los vectores. Ya convertimos la magnitud del vector a una unidad que sí podemos graficar. Y comenzamos con el vector número 1 que nos proporciona. Este vector dice que va a equivaler a 3.8 centímetros, pero se encuentra a 180 grados. Para eso vamos a necesitar lo que es transportador y una regla. Lo voy a dejar por acá porque me van a servir. Muy bien. Si nosotros colocamos el transportador precisamente en el origen del plano cartesiano, nos vamos a dar cuenta de que en esta parte tenemos 0 grados, pero dice que el vector, el primer vector de 3.8 centímetros se encuentra a 180 grados. Entonces exactamente ese vector se encontraría bien en el eje X negativo, ¿sí? Iría hacia el oeste. Entonces aquí vamos a graficar este vector. Miren, exactamente en el eje X negativo. Voy a mover mi transportador y voy a tomar la longitud de esto, ¿bien? Entonces aquí serían 3.8 centímetros. Para poder medirlos, si desean, vamos a voltear esto y vamos a partir de 0 hasta 3.8. Dejo esto acá y voy a graficar lo que son 3.8 centímetros. Partiendo del origen. Tratemos de hacerlo lo más preciso posible, para que así nuestra respuesta, pues, no tenga mucho margen de error, ¿verdad? Y aquí como
por lo que son métodos gráficos, siempre van a tener un poquito de error, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el primer vector. Acá está. Este es el primer vector. Y vamos a graficar el siguiente vector. El siguiente vector dice que será de 66 metros a un ángulo de 170 grados. Estos 66 metros ya sabemos que equivalen a 6.6 centímetros. Bien. Ahora vamos a analizar esta parte. Veamos pues. Cuando nosotros vamos a dibujar otro vector, en este caso solo tenemos dos vectores, porque el problema solo me proporcionan dos vectores. Pero si tuviéramos más vectores, siempre vamos a hacer este análisis. Nos vamos a imaginar que aquí, en la punta de este vector, en este vector que grafiqué en la punta, se va a crear otro vector. Entonces, nuestro origen para dibujar el próximo vector, ¿sí? Nuestro origen, o de donde vamos a partir, ya no va a ser este. Este ya no va a ser, sería este, ¿sí? Recuerden, ya no va a ser este, sino que ya sería este. Siempre nos vamos a imaginar eso. Muy bien. Si dice que ese vector, ese nuevo vector es de 270 grados, nosotros nos damos cuenta de que aquí tenemos 180 grados. Y para llegar a 270 me faltarían 90. Entonces yo voy a correr esto 90 grados más. Entonces lo voy a dejar en esta parte. Y si tengo aquí 180 más 90, entonces aquí estaría, miren, los 270 grados. Eso lo voy a marcar acá. Y aquí me va a servir mucho. Lo voy a dejar marcado. Aquí está. Bien, ya lo dejé marcado. Entonces, ese vector iría hacia abajo, hacia el eje Y negativo. Voy a usar mi regla nuevamente. Y ese vector tiene una longitud de 6.6 centímetros. Entonces vamos a marcar acá 6.6 centímetros. Recuerden, como son métodos gráficos, tratemos de ser lo más precisos posibles. Muy bien. 6.6 centímetros. Entonces acá iríamos, aquí estamos en 6, aquí estamos en 6.6 aproximadamente. Ahí está. Le vamos a colocar una flecha en la punta para indicar la dirección del vector. ¿Hacia dónde va? Aquí ya graficamos los dos vectores. Tenemos el vector de 3.8 centímetros, tenemos el vector de 6.6 centímetros. Ahora me falta graficar lo que es el vector resultante. Para el vector resultante, pues es muy fácil de graficarlo. Vamos a colocar la regla, ¿bien? En donde comenzó, en este caso, el desplazamiento del vehículo, o donde comenzamos a graficar los vectores, ¿sí? Acá, en el origen, y lo vamos a colocar exactamente en la punta del último vector que graficamos. Si tenemos tres vectores, lo vamos a hacer de la misma forma. Este vector lo voy a dejar de color azul. Entonces graficamos, miren. Y este sería entonces, bien, mi vector resultante. Lo vamos a medir de una vez. Bien, este mi vector resultante equivale a 7.5 aproximadamente. 7.5. Esta respuesta les puede variar a ustedes, ya que, pues, como son métodos gráficos, van a tener siempre un margen de error. Le voy a colocar una flechita para indicar el sentido. Este sería mi vector resultante. Este sería el resultante. Ahí está. Como ya medimos el vector, vean, vamos a hacer lo siguiente. Nuestro vector, pues, tiene una longitud de 7.5 centímetros. Pero nosotros tenemos que devolver esta unidad de medida a la unidad que nos proporcionaron, que en este caso eran metros. Entonces vamos a utilizar de igual forma la misma ecuación que teníamos hace un momento. Entonces multiplicamos por
como queremos convertir centímetros, esto va a ir en el denominador. 3.8 centímetros equivalen a 38 metros. Acá pues podemos cancelar lo que son centímetros con centímetros y vamos a obtener lo que son 7.5 metros. Perdón, no 7.5, serían 75 metros. 75 metros. Y este sería entonces la longitud del vector resultante aproximadamente. Aquí puede variar. Hago la aclaración, puede variar tal vez 76 metros, puede variar en 74 metros, pero que no sea mucho pues el margen de error que vamos a tener. Ya tenemos la longitud del vector resultante. Ahora lo que me corresponde sería la dirección. Muy bien. Vamos a usar de igual forma nuestro transportador. Vean. La dirección de este vector, en este caso, si nosotros lo vemos, parte de cero. Siempre vamos a partir de cero. Aquí ya ha recorrido lo que son 180 grados, pero falta todavía, ¿vean? Recorrió todavía más. Entonces, recorrió en este caso 180 grados más esta parte, ¿sí? Más esta parte. Lo vamos a ver. Entonces aquí recorrió 180 grados más 61 grados aproximadamente, ¿vean? 180 más 61 grados, que me quedaría entonces 241 grados, partiendo, ¿sí? Partiendo del este. Lo voy a indicar de dos formas para que ustedes comprendan mejor. Entonces aquí nosotros tenemos 241 grados, ¿sí? Partiendo del este. También podemos dejarlo así o podemos simplemente tomar esto, que serían 61 grados con relación al oeste. Son dos formas de dejar esto. Muy bien. Si queremos ya indicar nuestra respuesta final, lo podemos dejar de la siguiente forma. Para dejarlo de una forma bien simple, podemos tomar el ángulo de 241 grados. Entonces lo vamos a dejar así. Nuestro vector resultante es igual a 75 metros a 241 grados. Y ahí tenemos nuestra respuesta. Otra forma de dejarlo, ¿sí? Otra forma de dejarlo es de la siguiente forma. 75 metros a 61 grados, que sería entonces sur del oeste. Siempre recordemos, vamos a dejar en este caso el nombre del eje que corresponde al, perdón, la orientación que corresponde al eje Y, ¿verdad? Entonces sería sur del oeste. Y ahí sería, eh, esta sería, perdón, nuestra respuesta. Hay dos formas de indicarlo. Considero que la forma más fácil de indicarlo sería la primera, pero también debemos de aprender a indicarlo de la segunda forma. Si queremos, en este caso, verificar el ejemplo anterior, pero ahora por el método del paralelogramo, pues es muy simple, no es tan complicado. El método del paralelogramo, pues, la única limitante de este método es de que solo podemos trabajar como máximo dos vectores. No podemos trabajar tres. En el método anterior, el método del polígono, podemos tomar 3, 4, 5 vectores sin ningún problema. Ahora, con el método del paralelogramo, solo podemos tomar o sumar en este caso dos vectores. ¿En qué consiste este método? Vean, lo voy a trabajar con este que habíamos trabajado anteriormente para que ustedes lo comprendan muy bien. Es el mismo ejemplo de hace rato. Solo lo quiero colocar de esta forma. Miren, pues, para el método de este del paralelogramo, lo que hacemos es lo siguiente. Vean, nosotros tenemos este vector, y lo que vamos a hacer es, pues, colocarlo en esta parte, ¿sí? O sea, copiarlo nuevamente acá.
En este caso, si nosotros trabajamos con transportador y todas nuestras herramientas de dibujo, pues, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Nosotros recordábamos hace un momento de que este vector tenía una longitud de 3.8 centímetros. Pues acá también tendríamos que dibujar un vector de 3.8 centímetros. Le voy a cambiar el color para que ustedes vayan comprendiendo y viendo de otra forma. Vamos a ver. No creo que no se puede. Muy bien. Vamos a dejar así. Entonces, lo que tendríamos que hacer ahora es pues, graficar este mismo vector que se encuentra acá en esta parte. Graficar los 3.8, vean. 3.8 centímetros. Ahí está. Tal vez va a ser un poquito más grueso para que lo vayan viendo bien. Ahí está, 3.8 centímetros. ¿Sí? Los graficamos. También, si ya hice este, también tengo que copiar este vector y colocarlo en esta parte. De modo que se una o se genere en este caso, pues en este caso se va a generar lo que es un rectángulo. En otros casos no se va a generar específicamente un rectángulo, pero eso es lo que tenemos que hacer. Simplemente, en este caso, voy a colocar acá lo que es otro vector de la longitud de este, miren, de este. Simplemente tenemos que cerrar una especie de, en este caso es rectángulo. Tenemos que cerrar entonces este pequeño diagrama. No siempre se nos va a generar un rectángulo. Va a depender del ángulo con los vectores que estemos trabajando. Entonces, aquí está, miren. Ahí está entonces la figura que nos formó. Y obviamente el vector resultante seguiría siendo el mismo. Lo vamos a colocar acá. Seguiría siendo el mismo. Es esta parte. El vector resultante, pues si se dan cuenta, no cambia. Es este mismo que tenemos acá. Este sería nuestro vector resultante. Va a depender entonces del ángulo en el que estemos trabajando, de cómo sean los vectores que nosotros estamos formando. Este, ven, es mi vector resultante. Pero el método del paralelogramo en esto se basa, ¿ven? En esto es lo que se basa. Este seguiría, este seguiría siendo mi resultante. Ese es el método del paralelogramo. Igual, de la misma forma, tendríamos que también ir midiendo lo que es la dirección de ese vector resultante. En este caso, como lo vimos en el ejemplo anterior, pues este es de 61 grados con respecto al oeste. Y también tiene un ángulo de 241 grados respecto al este. Muy bien. Con esto, pues, creo que ha quedado algo claro nuestro tema, pero les voy a hacer un ejemplo más del método del paralelogramo. Bien, pues, voy a borrar lo que tengo acá para que me vayan comprendiendo. Voy a borrar esta parte. Bueno, voy a tomar solo el plano cartesiano y lo voy a mover para acá, para que me vayan comprendiendo. Muy bien. Imaginemos que tenemos dos vectores cualquiera. Los voy a graficar aquí y no vamos a partir del problema anterior. Solo ahora, imaginemos que tenemos dos vectores cualquiera. Que hay un vector que nos da un problema y pues un vector sería este, ¿vean? Que parte del origen y el primer vector pues tiene una longitud este vector tiene una longitud de
podemos dejarlo de 4 centímetros. Ahí está. Este sería nuestro primer vector. Voy a borrar este. Voy a moverla. Bueno, ahí tenemos nuestro vector y es de 4 centímetros. Lo vamos a dejar acá. Y este vector es de 4 centímetros. Entonces tenemos que el vector A es de igual a 4 centímetros. Pero también tenemos otro vector. Mm, Hay otro vector que parte del origen igual y está acá, vean. Este vector le podemos dar una longitud cualquiera. Tal vez que no parta del origen, tal vez que parte de esta parte. Para que vayan viendo cómo se va generando este vector. Y este vector entonces tiene una longitud de, le podemos dar tal vez unos 5 centímetros aquí. Hacemos este vector. Y este vector, el vector B, le puedo colocar vector B. El vector B tiene una longitud igual a 5 centímetros. Muy bien. Entonces este sería mi vector A. Le podemos colocar vector A, vector B, como ustedes deseen. Este sería el vector B. Y lo tenemos que hallar la resultante por el método del paralelogramo. Veamos. ¿Qué pasa en este caso? Miren que este vector, nosotros lo que vamos a hacer es graficarlo acá. En la punta de este vector vamos a generar un vector acá. Y este vector que está acá lo vamos a generar acá. De modo que se cierre, en este caso, y generemos lo que es un paralelogramo, ¿verdad? Una especie de rectángulo, podríamos decirle así. Entonces, este que está acá lo vamos a colocar acá y este que está acá lo vamos a colocar acá. De modo que se cierre una especie de rectángulo. Pero este rectángulo, pues, va a tener un ángulo de inclinación. Entonces, vamos a hacer esto. Veamos. Si nosotros primero tenemos que conocer, en este caso, si vamos a comenzar con el vector B, el ángulo de ese vector. En este caso, el ángulo de ese vector, vean, es de 55 grados. Entonces, vamos a mover nuestro transportador acá. Vamos a marcar lo que son 55 grados, que aproximadamente está por acá. Y vamos a graficar. Si recordamos, el vector B, tenía lo que son 5 centímetros. Entonces, vamos a graficar 5 centímetros, partiendo del origen. De acá hacia acá. 5 centímetros. Lo voy a dejar de otro color. 5 centímetros. Entonces aquí, miren, vamos a cerrar lo que son 5 centímetros. Ahí está. Voy a borrar, voy a mover esto. Y tenemos entonces lo que son 5 centímetros. Y este vector que se encuentra en la parte de abajo, vean, tiene que cerrar aquí lo que es esta parte. Entonces aquí pues si ya no, ya podemos, si lo trabajamos bien, ya no lo podemos medir, pero si no ustedes desean también lo podemos medir. Este vector era de 4 centímetros. Entonces tenemos que cerrar acá con 4 centímetros, vean. Ahí está. O solo cerramos eso. Recuerden que estos métodos, como son trabajados gráficamente, tenemos que ser lo más precisos posibles. Y acá está el otro vector, ¿vean? Entonces acá tenemos esta parte. Este es el método del paralelogramo, ¿bien? Solo es colocar este vector acá y este vector acá, de modo que se cierre una especie de cuadrado. ¿Sí? En el ejemplo anterior vimos que no era no era una figura como esta. Y ahora, ¿cuál sería nuestro vector resultante? Pues nuestro vector resultante sería el que se encuentra en esta parte, ¿ven? Del origen
a la punta del último vector. En este caso, acá. Este sería mi vector resultante, el que se encuentra en esta parte. Este sería mi vector resultante, ¿ven? Tenemos que medirlo, recuerden, tenemos que ser lo más preciso posibles. Aquí me faltó dibujar un pedazo de este vector. Ahí está. Aproximadamente mi vector mide entre 7.8, ¿sí? 7.8 centímetros. Entonces, mi vector, voy a borrar esto. Acá le voy a colocar la flecha para indicar su dirección. Este es mi vector resultante. Y entonces tengo que la longitud de mi vector resultante, como ya lo medimos, es de 7.8 centímetros. Si nos dieran kilómetros o metros, recuerden hacer la conversión que hicimos en el ejemplo anterior. Y ahí tenemos entonces la longitud. Me falta ya la dirección. ¿Cómo lo hago? Coloco entonces mi transportador acá y voy a ver cuál es el ángulo de ese vector resultante. Miren que aproximadamente de 32 grados, aproximadamente. Entonces, ya tengo la dirección. Entonces mi respuesta sería, si ustedes acá le van a dejarle los grados, ¿verdad? El ángulo, que son 32 grados, aproximadamente. Entonces mi respuesta sería, el vector resultante es igual a 7.8 centímetros, 7.8 centímetros a 32 grados. O lo pueden dejar de otra forma, que sería 7.8 centímetros a 32 grados norte. Vamos a dejar así, solo la abreviatura norte del este. Y ahí tenemos entonces nuestro resultado. Lo podemos dejar indicado como lo dejé acá o como en esta parte. Este sería el método del paralelogramo. Es uno de los más fáciles, pero se limita simplemente a sumar lo que son dos vectores.